Para entender al ser humano, normalmente se consulta a expertos. Filósofos, científicos o en este caso, peluches, Sí, porque nadie observa mejor a los humanos. que quienes los ven desde su cama. Hoy entrevistaremos a un grupo de expertos de Peluchilandia. Comencemos. Buenos días, estimado público que nos ve desde su casa, desde el camión o desde la fila de las tortillas. Hoy hablaremos de un tema reflexivo, profundo y para nada aburrido, el ser humano. Para empezar, dinos cómo se explicaba el origen del ser humano en la antigüedad. Excelente pregunta, muy profesional. En la antigüedad, las personas explicaban el origen del ser humano principalmente con mitos y religiones. Básicamente, todo era culpa de los dioses. Si llovía, si había terremotos o si alguien se tropezaba con una piedra. Se creía que los dioses habían creado al ser humano y controlaban absolutamente todo, como si fueran los administradores del universo, pero sin servicios al cliente. O sea que si algo salía mal, no era culpa de uno, era culpa de Zeus. ¿Y qué papel tenían los dioses en la vida cotidiana de algunas personas? Los dioses eran como celebridades súper exigentes. Las personas les ofrecían sacrificios, rezos y rituales para pedir salud, buenas cosechas o que no se acabara el pan. También se pensaba que los dioses podían castigar o premiar a la gente, así que portarse mal no era una opción, porque nadie quería un rayo divino cayendo de su casa. Hasta que alguien dijo, y si pensamos tantito, ¿cómo ayudó la filosofía griega a la forma de pensar del ser humano? La filosofía griega fue como una revolución mental. Algunos pensadores comenzaron a usar la razón en lugar de solo creer en los mitos. Se preguntaban, ¿quiénes somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Y qué sentido tiene la vida? Básicamente dejaron de decir, ¿por qué sí? Y empezaron a decir, a ver, explícame. Hablando de pensadores famosos, ¿qué enseñaba Sócrates, Platón, Aristóteles sobre el ser humano? Sócrates decía que lo más importante era conocerse a uno mismo, aunque nunca escribió nada, muy misterioso él. Platón afirmaba que el alma era fundamental y que el mundo de las ideas era más importante que lo material. Aristóteles, más práctico, decía que el ser humano es racional y social, y que buscamos la felicidad a través de la virtud, no a través del chisme. Muy profundo, casi me pongo filosófica. Entonces, de manera general, ¿cómo era el ser humano en la antigüedad? En general, el ser humano era visto como alguien que dependía del destino, del orden, del universo y de los dioses. Cada persona tenía un lugar, ya que establecido, y no había mucha idea de la libertad personal. Era como decir, te tocó esto, ni modo, sigue el guión. Pero luego llegó la época moderna y dijo corte y queda. ¿Qué cambios importantes ocurrieron en la época moderna? En la época moderna ocurrieron cambios enormes. Se desarrolló la ciencia, se empezó a cuestionar todo y la razón humana tomó más protagonismo. Las personas comenzaron a observar, experimentar y comprobar las cosas, en lugar de aceptar explicaciones sin preguntar. Fue como el inicio del pensamiento crítico ¿y cómo sabes eso? Suena intenso y artístico. ¿Por qué el Renacimiento fue tan importante para la idea del ser humano? El Renacimiento fue clave porque volvió a poner al ser humano en el centro. Se valoraron el arte, la ciencia y la creatividad. Se empezó a creer que las personas podían mejorar su vida, crear cosas increíbles y tomar decisiones propias. Básicamente el ser humano puso de extra en la película a protagonista. Y llegaron los filósofos modernos, con cara seria y muchas ideas. ¿Qué decían sobre la razón y el conocimiento? Pues los filósofos como Descartes, Locke y Kant afirmaban que el ser humano puede pensar por sí mismo. Defendían la educación, el uso de la razón y la libertad de pensamiento, ya sabes. No se trataba de repetir lo que otros decían, sino de analizar, cuestionar y formar opiniones propias. Y todo eso no se quedó en libros polvosos. ¿Cómo influyó la época moderna en los derechos humanos? Estas ideas llevaron al reconocimiento de que todas las personas tienen dignidad y derechos. Se empezaron a crear leyes, constituciones y movimientos que defienden la libertad, la igualdad y el respeto. Fue un gran paso para dejar atrás la idea de que solo algunos valían más que otros. Y ahora sí, la pregunta final, la más importante del día. ¿Cuál es la principal diferencia entre la antigüedad y la época moderna? La principal diferencia es que en la antigüedad dominaban las explicaciones míticas y religiosas, mientras que en la época moderna se daba mayor importancia a la razón, la ciencia y la libertad humana. Es decir, el humano pasó de obedecer sin cuestionar a pensar, decidir y construir su propio camino.